Le vamos a dar la bienvenida ahora al siguiente panel. Vamos a pasar a la acción en defensa del contenido legal. Le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Novoa, quien es abogado especializado en medios de comunicación, propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Es asesor en Artear. Bienvenido. Por favor, me siento en la segunda silla en realidad. A Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, también al escenario. Víctor Portillo, abogado de la Liga para Latinoamérica. Y a Francisco Verdaguer, abogado consultor de Red Intercable. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, por venir a darnos sus perspectivas, también sus experiencias con este tema. Sobre todo porque estamos ya dándonos cuenta hace tiempo, pero tal vez el panorama se sigue complejizando porque lo que al principio parecía una solución, en un momento se hablaba de hecho de los bloqueos como la solución. Bueno, pero si tan solo se bloquea, listo, ya está, y se empieza a ver que hay estas nuevas, ¿no? Estas nuevas cosas que empiezan a complicar el panorama, como ya la solución no parecía tan simple. Bueno, Nicolás, voy a empezar con vos si te parece, porque ustedes, conozco bien de dónde venís, han tenido, bueno, tienen muchos desafíos con respecto a esto, sobre todo por el contenido en vivo, imagino, ¿no? Sí, correcto. Sí, bueno, para empezar, si bien estoy hace muchos años vinculado a la industria del cable, hoy me toca participar en el panel en representación de Artear. Artear, creo que muchos de ustedes ya lo saben, pero es el licenciatario del Canal 13 de Televisión Abierta de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene otros 7 canales abiertos en distintas localidades del interior del país. También es productor de señales satelitales, principalmente la señal del 13 Internacional, la señal de Todo Noticias, que es líder en su sector también, Metro, Magazine, Volver, Quiero Música en mi idioma, etc. Y al mismo tiempo es Artear productor de contenidos, con lo cual en muchas oportunidades cumple el doble rol, digamos, de emisor y de productor de contenidos. En en el desarrollo de todas estas actividades, padecemos la piratería, como todos, de distintas formas, ¿no? En algunos casos, si se quiere, una piratería, le podemos decir, tradicional. Esto ocurre, por ejemplo, en muchas oportunidades en los países limítrofes, en los cuales muchas veces algún proveedor legal, digamos, toma nuestra señal y la retransmite a su red de abonados sin pagar una contraprestación. Sí. Eso es bastante más habitual de lo que uno piensa, sobre todo en algunas localidades del interior de los países limítrofes. Y después tenemos también otras variantes, digamos, modalidades de usos no autorizados, por ejemplo, en lo que es en redes digitales, en Internet, en YouTube. Se da mucho una modalidad que implica tomar nuestros contenidos y a partir de los contenidos nuestros, montar, digamos, una persona que tiene su propio canal de YouTube, supongamos, utiliza los contenidos de Artear, toma parte de una programación y en base a eso, por ejemplo, no sé, comenta un programa, comenta un evento o lo que fuera, y pretende, digamos, eso sería, en algunos casos sería lícito en la medida que la monetización corresponda al productor, pero en estos casos que estoy mencionando, intenta esta persona monetizar para sí ese contenido, entre comillas, propio, digamos, que está hecho 99,9% en base a los contenidos, en este caso, de Canal 13, ¿no? Y amparándose, por ejemplo, en lo que sería el derecho de crítica, la libertad de expresión, el fair use bajo el régimen norteamericano y demás, en diversas excepciones al derecho de autor, a los derechos de propiedad intelectual, pretende utilizar en forma legítima nuestros contenidos. Y ya una tercera modalidad, que es la más común y que es la que se ha comentado, creo, más hoy y en los últimos eventos, tiene que ver con la inclusión de las señales del canal dentro de paquetes de programación que se comercializan, ¿sí? A través de revendedores. Sí, en circuito ilegal. Sí, a redes de abonados ilegales mediante un pago que se hace a través de un servicio de mensajería, lo que fuera, que permite posteriormente ese pago acceder vía un link o un código a una cantidad enorme de contenidos ilegales.
¿Qué hacemos frente a todo eso? Bueno, es un trabajo muy arduo y es un trabajo de hormiga, ¿no? Digamos, a pesar de que hoy existen herramientas que permiten hacer detecciones en forma más eficaz, el trabajo sigue siendo muy costoso, digamos, en un país muy extenso, y enfrentamos dificultades serias. Aún así, como mencionaba al principio de la reunión el doctor Piris, hemos obtenido resultados. En los últimos tiempos creo que eso ha mejorado sensiblemente, pero sigue siendo un trabajo muy difícil. Nosotros, digamos, para que todos conozcan, digamos, el paso a paso que se hace frente a un caso de piratería, bueno, primero que están involucrados tanto el área comercial como el área legal de la compañía, más los asesores externos, tanto en materia civil como en materia penal. Lo primero que se hace ante una detección de un caso de piratería, que puede ser por iniciativa propia o por aviso de un tercero, digamos, o un proveedor o un cliente, se constata esa infracción ante un escribano, un notario. Se hace, digamos, se constata no solamente el hecho para darle una fecha cierta y demás, sino todo el proceso que conlleva, digamos, la adquisición de ese contenido para poder demostrar, digamos, que ese contenido efectivamente está accesible mediante un procedimiento bastante más simple y a través de un pago. Por otro lado, si es posible, esto no siempre es posible, se realiza una intimación. Eso puede ocurrir por distintas vías, puede ser una carta documento, una intimación a través de un escribano también. Hemos hecho notificaciones de las más diversas formas a través de las redes sociales y demás, en algunos casos con éxito, pero evidentemente cuando los casos son más complejos y los usos son más masivos, ya directamente digamos, la opción que se elige es directamente iniciar acciones tanto en sede administrativa como en sede civil, como en sede penal. Y en esos casos nosotros nos presentamos en muchas oportunidades acompañando a otros jugadores de mercado, a los distribuidores. Con Telecom trabajamos muy seguido en forma conjunta en este tipo de acciones. Nos presentamos ante el juez, acreditamos la titularidad sobre las señales, sobre los contenidos. Normalmente se acompañan copias de los títulos marcarios, porque también hay infracciones marcarias que están involucradas en este tipo de uso, ¿sí?, de infracciones. Sí. Eso no suena a un proceso muy rápido. No, no, por eso es un trabajo... Ni automatizado, ni nada. En absoluto. En todo ese tiempo que pasó para poder hacer una denuncia o para poder demostrar que el contenido es propio, ¿qué pasa con el contenido en vivo? Porque imagino que un partido de fútbol después de los 90 minutos, Sí. ya está, denunciarlo o no denunciarlo termina siendo en términos del recurso gastado también un problema. Sí, sí, es un problema, claramente. Sí creo, como decíamos antes y como mencionó Coco al principio, digamos, que este año se han visto algunas soluciones con respecto a ese tipo de infracciones, lo cual en Argentina, y conociendo el sistema legal en Argentina, es realmente un mérito a mí no me tocó participar puntualmente en esos casos, pero reconozco el mérito de los abogados que han trabajado en esos casos, porque no es fácil, digamos, con las herramientas legales que tenemos hoy, poder dar de baja ese tipo de infracciones en tiempo real o casi real, digamos. Bien. Bueno, estamos justamente con la intención, ¿no?, de conocer cómo se va complejizando el panorama y ver cómo cada uno de los participantes de este ecosistema va tratando de combatir la piratería, pero también encontrándose con que tal vez las soluciones que propone no son las soluciones con las que los demás están todos de acuerdo y tampoco hay una solución clara al respecto. Y quería preguntarte, Jorge, con respecto a esto, sobre todo porque estamos ante, lo hablábamos el año pasado, lo recuerdo, que era esto de Magis TV, como algo que empezaba a sonar, ¿no? Sí. Todos conocíamos, está apareciendo esto, ahora ya pasó a manos de la justicia, ahora hay datos. ¿Cuál es el pensar o la opinión que tiene la Liga Antipiratería con respecto a esto? Sí, bueno, justamente Jimena estuvo dando unos datos respecto a esto que mencionás de qué pasó el año pasado con Magis TV. Magis TV en Argentina en general es un servicio marginal. Sí. Y las Perdón, la Alianza Antipiratería, te dije Alianza, la Liga sí. porque hay... sí. Y páginas como Fútbol Libre, Al Ángulo TV y demás, es lo que mayor, digamos, público concentraba, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer acciones contra este tipo de servicios,
el público empezó a migrar a plataformas como MagixTV, que son redes organizadas. Nosotros hace poco, en una causa, la Fiscalía en realidad de Ciberdelito de San Isidro, que fue la Fiscalía que empezó las investigaciones sobre MagixTV y tuvo las acciones de bloqueo de MagixTV, más detenciones de revendedores de MagixTV en Argentina. En el marco de esa investigación, desarrolló otra investigación en paralelo que derivó a lo que sería la competencia de MagixTV, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Siempre estamos con el mito de, siempre se habla de la organización criminal por detrás, el crimen transnacional y organizaciones de crimen organizado por detrás de la piratería, pero en definitiva era una prueba bastante difícil de generar. Y en este caso, por ejemplo, esto es un caso que a mí en particular me gusta porque es un caso que tiene todos los componentes de la piratería que nosotros mencionamos siempre, todos los delitos que están vinculados con la piratería concentrados en una misma organización y una organización criminal con una presencia realmente internacional y con imagen corporativa. En el marco de esa investigación se descubrió que en Argentina había, y en América, digamos con participación en América Latina en particular, había una red, un conglomerado de empresas que prestaban distintos servicios a una red pirata que estaba liderada desde China y comercializaban a todo el mundo. En Argentina se concentraba todo lo que era marketing y ventas y todo lo que era IT, marketing, administración y finanzas, se manejaba directamente desde China con compañías espejo. Todas las compañías estaban en Buenos Aires, en la localidad de Vicente López, cerca de la Quinta de Olivos, unidades de negocio que pertenecían a los piratas, otras ubicaciones de alquiler, como era el Complejo El Río, que todos lo conocen, digamos, son de las ubicaciones más caras de Buenos Aires, donde había empresas que ofrecían servicios directo al consumidor, servicios de streaming, como My Family Cinema y TV Express. Los que están en el rubro de piratería van a saber que cuando viene una caja TV Box del exterior y se importa en el país, ya viene con determinadas marcas y servicios preinstalados. Estos son los servicios que usualmente vienen preinstalados en esas cajas. Y también tenían servicios brindados a otros piratas, a quienes les ofrecían servicios de oferta de contenido y atención a los clientes, más servicios que tenían apariencia legal. De hecho, tenían participación proactiva en eventos como este y en muchos eventos que se desarrollan alrededor del mundo. Iban a Estados Unidos, iban a México, iban a Colombia. Tenían una agenda de participación en eventos. Perdón, acá tengo que frenarte, Jorge, porque Sí. te voy a hacer una pregunta que realmente va a parecer muy tonta. Sí. Pero a la vista de también esos esquemas multiniveles de empresa y todas estas cosas que andan dando vuelta, ¿estaban todos conscientes de que estaban ofreciendo algo ilegal o había una cierta idea de que estaban vendiendo un producto legítimo? Trabajaban básicamente entre 100 y 150 personas. Obviamente muchos tenían conciencia de que era una actividad ilegal. Las condiciones de contratación que tenían eran muy buenas. Y algunos entendemos que no sabían. O podían no saber que estaban prestando un servicio porque eran creativos. Acuérdense que era marketing y ventas. Claro. Con lo cual había muchos servicios de traducción y demás, donde la gente tampoco se preguntaba mucho para quiénes trabajaban. Para dar algunos números y desmitificar esto de la organización con muchos clientes o la forma de acceder a información sobre los clientes, tenían 6.2 millones de clientes pagos en la región. 6.2 millones de clientes, de los cuales 4.6 millones de clientes eran de Brasil, pagos todos los meses, por una tasa de crecimiento anual del 15% proyectado a 8 años, con empresas planificando cotizar en bolsa el año que viene. Entonces, estamos hablando de grandes organizaciones criminales y sería un poco ingenuo pensar que una empresa que tiene esa cantidad de clientes solamente está monetizando sobre el contenido que está vendiendo, un servicio que está vendiendo, sino que también obviamente tiene un acceso privilegiado a información y generan bases de datos de todos los clientes que tienen. Entonces, ahora, ¿cómo llega a ese nivel? ¿Cómo llega a crecer tanto frente a los ojos de todos? Porque tiene una interacción ficticia con la industria. De hecho, buscaban generar contratos con la industria y a su vez, por detrás, retroalimentaban su ecosistema pirata. Ahora, esto genera violación. Tenían incluso departamento de ad sales y esto genera no solamente lo que es violación de derecho a propiedad intelectual por el robo y oferta de contenido, sino que todas las aplicaciones que vendían pedían acceso absoluto a los dispositivos e información de todos los usuarios. Tenían información financiera de los usuarios. ¿Está bien? Obviamente, en todos los casos que estamos viendo de piratería, tanto de streaming como de aplicaciones, vemos la infectación por malware de los dispositivos y el acceso a las redes de los usuarios. Entonces, esto es algo mucho más complejo que pensar esto solo como un delito de propiedad intelectual. Hay un montón de delitos que están vinculados. Ahora, yendo a los bloqueos,
que para nosotros es una de las soluciones más importantes. Creo que está mal expresado que es la única solución. Nosotros tenemos un montón de acciones. De hecho esto es una acción penal donde se hizo un allanamiento y se detuvieron personas. Los bloqueos es una parte más de la estrategia de antipiratería de las empresas. Primero, incluso se bloquea mucho contenido mediante el uso de barreras tecnológicas, con lo cual podríamos decir que la última expresión de defensa es el bloqueo en sí, como tal. Esta gente tenía un departamento de personal contratado para el monitoreo de bloqueos. Fíjense, cuando dicen el bloqueo no le hace nada al pirata, evidentemente el bloqueo sí le hace algo al pirata, porque si no, una red pirata no contrataría un equipo de personas para monitorear los bloqueos y ver cómo readecuarse a los bloqueos. ¿Está bien? Entonces, cuando alguien dice, no, el bloqueo genera un espacio vacío en Internet, nosotros no estamos tan de acuerdo con esa visión, porque ese espacio de Internet está ocupado por un delito. Sí. Hoy no está. Entonces, ¿queremos que ese espacio esté lleno con un delito? Porque hablamos de democratización y demás. ¿Eso da libertad para cualquier cosa? ¿Es libertad de expresión un delito? Cuando hablamos de la solución del bloqueo vinculado a la pornografía infantil, nadie duda que el bloqueo es efectivo e inmediato. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de pornografía infantil es una medida efectiva? Y cuando hablamos de violación de derecho de propiedad intelectual, que a su vez es una barrera de entrada para un montón de otros delitos, como el juego clandestino, que se promociona a través de las páginas piratas y demás, no es una solución efectiva. Eso por un lado es una pregunta que nunca se puede responder, y por otro lado, tampoco hay otras propuestas superadoras al bloqueo. Hoy la OMPI está emitiendo reportes, informes mundiales, en febrero de este año incluso hizo un análisis mundial de los bloqueos, y lo presenta como una medida efectiva y adoptada en todo el mundo. No solamente que está adoptada en todos los países del mundo, sino que está adoptada sin regulación específica. Incluso ante la falta de regulación, los gobiernos igual deciden ejecutar los bloqueos. Como es el caso de Brasil, donde incluso la autoridad de control hizo un laboratorio, que es Anatel, hizo un laboratorio dentro de sus propias instalaciones para monitorear los dispositivos TV Box y ejecutar bloqueos por la presencia de malware. Sí. Entonces, ahí hay una discusión que vamos a tener que resolver, porque creo que hay que entender bien de qué se trata esto y hay que categorizar esto como un delito, que es lo que es, en realidad. Y no es ni una travesura ni algo liviano. Es algo que alimenta redes de crimen organizado transnacional. Bien, muchas gracias. Quisiera conocer la postura de la Liga, Víctor, con respecto a los bloqueos, sobre todo, que es aparentemente no es la única, pero sí es lo que más controversia genera, ¿no?, dentro de las posibles remediaciones a la piratería. Bueno, nosotros desde la Liga coincidimos un poco con la postura que acaba de decir Jorge, en que si bien no es la única medida que uno puede llevar adelante para combatir con la piratería, es la más efectiva y mucho más con un contenido como el nuestro, que es contenido en vivo. Un partido de fútbol inicia, termina, y la venta de ese partido de fútbol es en el vivo. Después ya nadie quiere consumir una vez que ese partido termina. Entonces, la forma más efectiva de poder combatir contra la piratería de contenido en vivo es a través de los bloqueos, y a través de los bloqueos a través de direcciones IP. Nosotros iniciamos una estrategia de bloqueos, tenemos presencia a nivel global y lo hacemos a nivel global. Específicamente en España empezamos a hacer bloqueos hace 3-4 años aproximadamente, y empezamos a bloquear a través de DNS, y claro, ya lo explicaron los otros ponentes en que no es una medida completamente efectiva porque es muy fácil de saltearse ese bloqueo. Entonces empezamos a pasar a modelos de bloqueo a través de direcciones IP, en donde al inicio de esa nueva estrategia lo que hicimos fue bloquear IPs que suministrábamos. Los partidos se hacen los fines de semana. Nosotros suministrábamos las direcciones IP un viernes, hacíamos un análisis durante toda la semana de los sitios que distribuían este contenido a través de empresas tecnológicas con detección a través de inteligencia artificial, y enviábamos esa lista de direcciones IP a bloquear. Claro, las plataformas fueron avanzando en su tecnología también y fueron cambiando esas direcciones IP que íbamos bloqueando. O sea, primero bloqueamos por DNS, es fácilmente evadible. Después bloqueamos por IP y empezaron a cambiar mucho más rápido las direcciones IP donde se alojaban ese contenido. Sí. Entonces vimos que la forma más efectiva de paliar, porque es una medida paliativa, no es una medida que elimine completamente la piratería, es a través de los bloqueos, a través de direcciones IP
en vivo, ¿sí? En vivo. Y además, este bloqueo en vivo permite tirar por la borda muchos de los argumentos en contra, porque te dicen que el bloqueo es definitivo, que afecta direcciones, que afecta el derecho a la libertad de expresión. Y en realidad el bloqueo se inicia una vez que inicia el evento deportivo y se termina cuando termina el evento deportivo. Supone tal vez un mayor nivel de complejidad, no solo que sea vivo, sino que además hay mucha demanda de ver, o sea, la gente muchas veces, ¿qué pasa? Por ahí un contenido que uno dice, bueno, me suscribo para ver un contenido, pero por ahí la gente busca un partido y no se va a suscribir a todo el paquete por ver 1 o 2 partidos cada vez, ¿no? Hablando de fútbol, por ejemplo. Entonces, imagino que debe haber una demanda tremenda para ese tipo de contenidos, lo que hace a ustedes tal vez más difícil el tema de poder monitorear todo lo que existe, que surge a partir de esa demanda. Sí, sí, completamente. O sea, es un evento que genera mucho consumo. Entonces, los piratas van mucho atrás de ese contenido, y eso implica también, por nuestra parte y por parte de los que participan de los bloqueos, un esfuerzo enorme de, bueno, monitorizar en vivo los fines de semana, y lo que nosotros hacemos para sacar todo tipo de riesgo en cuanto a los bloqueos es hacer una monitorización en vivo de los bloqueos que hacemos. Y Digo, ¿se llega a cumplir con todos esos pedidos de bloqueo que hacen? A eso me refiero, con la cantidad que hay. sí, sí, o sea, todas las proveedoras de servicios de Internet tienen sistemas automatizados de bloqueo, donde nosotros lo que hacemos es, hay como 3 patas en estos bloqueos. Una es el análisis de la web, en donde salen los insumos, que son las direcciones IP que son para bloquear. Llega al ente, en este caso, en el nuestro, en España, somos la liga quien tiene, a través de una sentencia judicial, la potestad de analizar y enviar a bloqueo esas direcciones IP. En Brasil, por ejemplo, lo hace Anatel, y a través de sistemas automatizados se detecta la dirección IP, se hace un análisis a través de sistemas de inteligencia artificial y muchas otras herramientas más, en donde, por ejemplo, tenemos una whitelist de sitios que no tienen que ser bloqueados porque pertenecen a prestaciones de servicios de riesgo, y a partir de ahí eso se envía a las ISP y las ISP las bloquea automáticamente. Puede parecer que genere mucho trabajo, de hecho lo hace, pero teniendo en cuenta la cantidad de direcciones IP y cómo se hace, es todo un sistema automatizado. Entonces, con la cantidad de personas necesarias, se hace de forma automática y se bloquea. Nosotros llevamos haciendo en España este bloqueo desde diciembre aproximadamente, a raíz de una ampliación de una sentencia que tuvimos en España, y hasta el momento llevamos bloqueado más de 20.000 IPs, de direcciones IP, y no hemos tenido, han sido muy efectivos, o sea, bajamos la piratería en torno a un 60% en España, que es un número muy grande. Muy alto, sí. Y también esto demuestra la efectividad de los bloqueos de dirección IP para ese tipo de contenido, ¿no? Y el bajo riesgo que tiene, a contrario de lo que se suele decir, es que nosotros en ese proceso judicial en donde tenemos la sentencia de bloqueo, no hemos visto ninguna presentación judicial que diga me perjudicó este bloqueo específicamente y me generó esta pérdida. No lo hay. Al día de hoy no hay un solo reclamo en sede judicial sobre eso. Así que es efectivo, con sistemas automatizados se puede hacer muy rápidamente. Nosotros hicimos una inversión muy grande al inicio, pero una vez que ya esa cadena de detección y de envío se hace automatizado, los costos bajan, digamos, y no es algo que sea imposible. Además, las ISP tienen sistemas para bloqueo y se utilizan esos mismos sistemas. Muchas gracias, Víctor. Bueno, Francisco, quisiera saber la postura, ¿no?, de Red Intercable con respecto a toda esta problemática que ha venido en aumento. Sí, a ver, para explicar cuál es la postura o cuál es el plan de acción que hoy tiene Red, primero hay que contextualizar dónde opera Red, en el sentido de que tenemos que conocer la situación. Estamos hablando de plazas del interior, plazas chicas con sistemas de cable que no cuentan con muchos abonados, en donde la buena noticia es conocemos la cara del pirata. Cuando digo conocemos la cara del pirata es que conocemos al vendedor. El vendedor, que puede ser una persona que ofrece Magic TV o cualquier tipo de aplicación trucha por redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp,
o hasta pasado, siempre cuento lo mismo, un ejecutivo de cuenta de un Banco Nación de una localidad de la provincia de Buenos Aires. Ibas, vos pedías una tarjeta de crédito y a la vez te ofrecía que contrates ahí. Entonces el tema era ¿dónde notifico? ¿Lo notifico en el Banco Nación o no? Claro. Una situación risueña, pero eso es lo que pasaba. Ese es el primer dato y quiero describir con esto. El segundo dato es cuál es la situación del cable operador. El cable operador muchas veces dice, yo no me quiero involucrar directamente. ¿Por qué? Por una cuestión social, porque lo conozco, o porque conozco al pariente de, o por una cuestión de que le incomoda estar en una causa penal que no maneja, o porque no quiere afectar esos recursos a esa causa penal, sino que quiere afectar recursos a su negocio, lo cual es válido. O sencillamente también por una cuestión técnica que tiene que ver con que muchas veces tenemos la limitación, el cable tiene la limitación de una cuestión técnica, que es la falta de legitimación activa. Básicamente nosotros estamos hablando acá de un tema en donde hay una infracción de marcas y hay una infracción a la ley de propiedad intelectual. Entonces muchas veces el cable lo que dice es yo no puedo ir solo. Nota al pie, mensaje es, sería válido en algún momento trabajar con los reguladores, para que me refiero concretamente ENACOM, me refiero concretamente defensa de la competencia, para que se generen instrumentos legales para que también el cable operador tenga una respuesta rápida y efectiva frente a ese tipo de situaciones. En ese contexto, Red Intercable, que representa a más de 230 cable operadores del interior, dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Necesitamos un plan de acción. Claro. Y el plan de acción se instrumentó en base a 4 ejes. El primer eje es, bueno, si tiene cara el pirata, vamos contra el pirata. Entonces hay todo un equipo en donde van monitoreando en distintas localidades del interior y se les manda intimaciones. Ahí viene la problemática de dónde notifico, porque difícilmente, hay casos, difícilmente tengan un domicilio, pero generalmente se le manda una carta documento en el caso de que tenga domicilio, o se le manda una foto de una carta documento a su WhatsApp o a sus redes sociales, pero el efecto que se quiere lograr es, te estoy siguiendo, te estoy persiguiendo. Tiene un efecto disuasivo que en algunos casos genera un éxito. Créanme, lo voy a utilizar en términos metafóricos. Lo que podría ser, para algunos casos, una valla aspirina, para el cable operador es un decadrón. ¿Por qué? Porque por lo menos frena esa sangría. Claro. Cuando digo sangría, significa que el abonado que se va del sistema formal, solicita la baja del servicio de cable y va a la piratería, ese abonado difícilmente vuelva. Pero difícilmente vuelva por 2 razones. Por una cuestión de precios, porque ya está acostumbrado a pagar por un contenido ilegal. Y segundo, porque ya está concientizado, y esto es un tema también para los titulares de derechos y los programadores, que ya está concientizado que no existe diferencias entre lo que es una programación premium de una programación básica. Entonces él quiere ver todo, quiere ver el fútbol, las noticias, Netflix, Prime, quiere ver todo a través de esta aplicación por una suma que es insignificante y que es, y acá viene el tema a un llamado de atención también a la defensa de la competencia, que muchas veces ese precio es difícil de explicar porque no siquiera cubre mínimamente los costos de programación. Entonces, recién en el panel anterior hablaban de un negocio saludable. Es importante cuidar esto que es un negocio saludable. Primer eje entonces es la intimación y la persecución al vendedor. La segunda es involucrar al programador o al titular de los derechos. Muchas veces lo que hacemos es, se le envía una nota al titular de una señal y le dice, vos le estás vendiendo a esta aplicación tus contenidos, tus productos, porque aparecen difundiendo tu marca, tu contenido y además con la posibilidad ofreciendo que se comercializa bajo la modalidad básica. Con lo cual ese involucramiento genera también un compromiso también para ir contra el vendedor. En algunos casos también hemos tenido éxitos, trabajamos de manera conjunta con Jorge y con Carolina y con Sergio Piris, porque muchas veces esos antecedentes sirven para ir a un caso particular.
El tercer eje es la concientización. Después que generamos todo ese camino de notificación, involucro al programador, generalmente vamos con una información de prensa en portales digitales o diarios locales para decirles, señores, esta aplicación es trucha, consumir productos de esta naturaleza está mal, y decimos por qué. Entonces ya se habló en el panel anterior, en donde hablábamos de que se genera una pérdida de empleo, se desvirtúa el negocio, en definitiva no se favorece la inversión. Y el último punto, el último eje, si se quiere, es darle herramientas al cable operador para que, si quiere continuar con algún tipo de acción legal, lo pueda hacer acompañado a través de red o no, pero lo puede hacer, ayudándolo a preconstituir pruebas y eventualmente generar un canal de comunicación con el titular de la señal para ir con un frente común a nivel legal. Muy bien. Me quedan unos minutitos y quiero aprovechar para preguntarle a quien quiera responder esta pregunta, que es, ¿cómo ven la concientización del usuario que recién marcaba Francisco? ¿Lo ven al usuario permeable a entender por qué consumir contenido pirata está mal, o sigue siendo una idea primero de ¿para qué voy a pagar si lo puedo tener gratis? O la idea de Robin Hood, ¿no? De la persona que, ¿no?, ofrece este contenido. Sí, Jorge. Nosotros tenemos una experiencia bastante buena con eso, porque vimos la experiencia de combatir a muchos piratas, organizaciones criminales y piratas individuales que se muestran como héroes de la sociedad, ¿no? Hay un tema cultural, lo veníamos viendo hace tiempo, en los primeros eventos de antipiratería, incluso en algunas presentaciones, recuerdo que mostraban búsquedas en Google de quiero ver contenido gratis en inglés, y aparecían los resultados, y cuando lo ponían en español aparecían otros resultados totalmente distintos, con mucha más oferta de acceso a la piratería, con lo cual eso ya demuestra una primera diferencia cultural. Nosotros tuvimos bastantes estrategias de comunicación y vemos cómo se comporta el público frente a las comunicaciones en distintos aspectos. Cuando uno, como pasó hace muy poquito, hace un allanamiento y detiene al dueño del Ángulo TV, somos los malos de la película. El dueño de Los vigilantes, vamos a decir así. Sí, es un héroe. No solo eso, fue tendencia en X, en segundo lugar a nivel mundial, la detención de esta persona. Una persona que está en la casa de los abuelos retransmitiendo contenido ilegalmente. Entonces, ahora cuando uno le informa al usuario que en realidad le están robando su información, que puede ser víctima de una estafa, que están infectando sus equipos con malware, que la descarga de publicidad o la descarga de archivos que se generan cuando quiere sacar publicidad del Ángulo TV, le descarga malware, es algo que está comprobado incluso en Uruguay. URSEC, en sus resoluciones, está diciendo que los dominios se bloquean por descarga comprobada de malware. Ahí el usuario se preocupa. Es el único caso donde el usuario recomienda no descargar a Magis TV o no ver algún contenido porque tiene un riesgo personal. Ahora, cuando hay un tema cultural muy fuerte, por esto, porque cuando se habla, imagínense que, y vuelvo al caso en concreto, porque es un caso objetivo, no solamente fue tendencia en segundo lugar a nivel mundial, sino que pasa el tiempo y después los medios están atentos a las novedades sobre la vida de esta persona. Sí. Digamos, si consigue empleo, si no consigue empleo. Claramente hay un problema cultural y es algo en lo que hay que trabajar, por supuesto. Por supuesto. Yo ahí acompaño un poco lo que dice Jorge. Creo que, además de ser un tema cultural, saco lo económico. Sí. Creo que habría que analizarlo, y esto es una opinión, porque nuestra generación se quedó en los 90 con el robo del cable. Sí. Y se quedó con ese chip. Y hablo de una cuestión generacional. Hoy la juventud está acostumbrada, y esto no lo justifico, a consumir contenidos de manera libre, gratuita, rápida. Sí, por las redes y sociales. Sin pagar. Sí. Con lo cual yo creo que el tema de la concientización, y esto insisto es una opinión porque no soy un especialista en marketing comunicacional, se tendría que también ir apuntando de a poco a esa generación, porque esa generación que va a ser grande y ya es grande y que consume muchísimo, es la que en definitiva va a creer con esa conciencia de que todo es libre, todo es gratis y todo es rápido y efectivo. Víctor. Sí, agrego un tema ahí que más allá de lo que son las comunicaciones de prensa, ¿no?, que uno trata de concientizar por ese lado,
uno de los ejes estratégicos nuestros son las acciones criminales, ¿no? Yo como penalista, una de las funciones del derecho penal es la teoría de la prevención general negativa, ¿no? Que básicamente consiste en que, bueno, si detienen a esa persona, si meten presa a esa persona, yo no voy a querer hacer eso. Me parece que ahí es clave que todos nos pongamos de acuerdo en avanzar muy duros con el sistema penal, porque básicamente robar contenido es un delito y está penado, por lo menos en Argentina, con un delito con una pena alta de 1 a 6 años de prisión, y es por ese lado que tenemos que avanzar, y eso genera concientización. Sí, me quedé pensando en lo que decían ustedes, pero sobre todo en esto último que decía Francisco con respecto a los jóvenes. Porque es verdad, uno abre Instagram, abre TikTok, hay un montón de contenido que está, claro, pensado para ser financiado de otra manera y pensado para que el usuario para que al usuario le sea gratuito. Y eso también genera un hábito de seguir consumiendo cosas que paga otro. En este caso un sponsor, al influencer que hace los videos, lo mismo en YouTube con esta forma de consumir contenido, que tal vez cuando lo quieren traducir quieren ver una serie, una película, piensan que debería ser igual, ¿no? Que debería ser igual de fácil que tener el contenido en las redes sociales. No sé si es algo en lo que a ustedes les ha llamado la atención o eso no creen que sea una cuestión de consumo. El público joven, por ejemplo, en cuanto a deportes, ¿no? Sí. No hace la conexión respecto de qué paga como derechos para ver un contenido, a respecto de cómo se distribuye esa suma de dinero que está pagando. Se piensa que va a una empresa definida que está cobrando la suscripción y no que alimenta un ecosistema, incluyendo, por ejemplo, los clubes de fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Realmente no lo saben. Ellos piensan, si yo pago a un cable operador este monto de dinero, ese monto de dinero va a un cable operador y queda ahí. Claro. Hay una falla en la explicación de cómo se genera esa redistribución de ingresos, y después ese mismo joven dice, mi club no tiene buenas instalaciones, no tiene talentos, hoy todos los jugadores se van a jugar a Europa y no hay ningún talento real en Argentina jugando en los equipos locales, solo juegan cuando inician o cuando es el fin de su carrera. No hay una conexión entre esa realidad Claro. y el costo del servicio, y cómo es el flujo de dinero y cómo se financia todo ese esquema del cual ellos después se quejan. Entonces, me parece que ahí hay una falla en cuanto a cómo se refleja esa información. Sí. No, solamente para aportar una mirada positiva, me parece que desde el punto de vista del usuario está la concientización. O sea, hay un tema cultural que va a llevar mucho tiempo transformar, que es a mediano o largo plazo, pero sí coincido mucho con lo que decía Víctor recién, digamos, de la ejemplaridad de las acciones penales. Lo que se ha visto en los últimos años aquí, digamos, yo estoy en el ámbito de la propiedad intelectual hace ya más de 20 años, y tal vez sí había visto muchos casos relacionados, por ejemplo, en otra época con la piratería en la industria de la música, digamos, ¿no? Que fueron las primeras grandes luchas contra la piratería, en donde uno veía que había un allanamiento, se llevaban de un galpón CDs, no sé qué. Bueno, ahora empezamos a ver últimamente, ¿no?, que hay allanamientos, que hay detenciones, que hay penas concretas, efectivas, y eso, evidentemente, bien difundido, nosotros también nos interesamos y nos ocupamos de difundirlo, tiene una consecuencia rápida, inmediata, tal vez no con las grandes organizaciones criminales internacionales, digamos, que saben qué es lo que se están jugando y ganan en consecuencia, digamos, pero sí tal vez con aquel pequeño operador del pueblo o de una ciudad más pequeña, digamos, que al momento de pensar si se va a involucrar en un negocio de esa naturaleza, a lo mejor dice, no, mejor a otra cosa, porque ahí están las consecuencias, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. También muchas gracias por respetar el tiempo, porque eso es muy valioso, aunque ustedes no lo crean, pero es muy valioso. Y han realmente sido muy claros todos en representar la postura, ¿no? Y sobre todo para seguir debatiendo cuál es la remediación, ya que no hay una ideal, pero cuál será la superadora, ¿no? Que es lo que ustedes planteaban aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Un aplauso para todos ellos. Gracias. Gracias.